es muy importante que en estos tiempos tengamos bases bíblicas en todo nuestro ministerio, en todo lo que vamos a enseñar. Hoy es un tiempo de mucha confusión. Es un tiempo donde el enemigo se ha encargado de desviar a la iglesia por otro lado. Y lo que el Señor quiere es que todos nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia, para los tiempos que vienen, para el último avivamiento de los tiempos. El Señor quiere que nosotros seamos un pueblo que conoce las Escrituras sobre todo. Y recordemos lo que el Señor habló en Mateo 24, dijo que se levantarían falsos cristos en los últimos días y que a muchos engañarían, y que cuando oyéramos que alguien dijera ahí está el Cristo, no le creyéramos ni que saliéramos. Entonces, por esa razón el Señor ha puesto en mi espíritu compartir la palabra para que todos podamos realmente estudiar a detalle acerca de los últimos tiempos y acerca de lo profético y acerca del mundo espiritual. Cómo nosotros podemos discernir las cosas del Espíritu, cómo podemos pesar, ¿verdad?, todas las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios, las cosas que el Señor ha concedido y las cosas que el enemigo está trayendo también. Aleluya. Pues ya iniciamos con la oración y ahora vamos a pasar a la palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero hablar un poco acerca del panorama general del plan divino, porque ¿cuántos de los cristianos hoy en día podemos tener un panorama claro acerca de los últimos tiempos? ¿Cuántos podemos tener un panorama claro acerca de lo que el Señor nos está diciendo, dirigiendo? ¿Cuánto podemos entender lo que está pasando en nuestros días, lo que está pasando en este tiempo? Y por eso el Señor ha puesto en mi espíritu hablar acerca del panorama del plan bíblico. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a ir a la palabra, sí. Y antes de leer este texto de Colosenses, está en Colosenses. Aleluya. Antes de leer este texto que está aquí en Colosenses, Gálatas, Filipenses, Colosenses. Amén. Quiero explicarles un poco para poder entender este pasaje que vamos a leer en el capítulo 1. Ahorita les digo el versículo. Quiero explicarles un poco, amados hermanos, que hoy en día hay un engaño muy fuerte en el mundo entero acerca de la razón por la cual Dios creó al hombre. Y más allá, la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Hay un engaño terrible de Satanás. Y Satanás le ha dicho al ser humano que él es el centro de todas las cosas. Satanás le ha dicho, incluso a los cristianos, que todas las cosas que hay en la tierra y todas las cosas que hay en el cielo fue creado para nosotros, y que se le da mucha importancia al hombre, al ser humano, y que por él vino Cristo, y que por él se hizo todo, y que para él es la gloria y las riquezas de la gloria, y todo se trata del hombre y del ser humano. Y ese espíritu o esa enseñanza acerca de ensimismarse, acerca de hablar solamente de nosotros, está metida en la iglesia también. Porque usted va a la iglesia y se nos habla acerca de que nosotros estemos bien. Se nos habla cómo podemos nosotros estar bien, cómo podemos nosotros tener la victoria, cómo podemos nosotros vencer, todo de nosotros. Y realmente lo que necesitamos, aleluya, es entender de qué se trata toda la historia del mundo y toda la historia de la eternidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre y de todas las cosas? ¿Por
qué nosotros estamos aquí? Realmente, cuando yo era un jovencito, me preguntaba, bueno, ¿y por qué los maestros dicen que venimos del mono? ¿De dónde venimos realmente? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Y como había mucha necesidad de respuestas, yo recuerdo que en ese tiempo el enemigo empezó a hablar y a enseñar a muchos otros acerca de por qué razón el hombre estaba aquí. Y se le dio mucha importancia al hombre en la tierra. Pero esta escritura nos va a ayudar a entender, y por ahí vamos a empezar, aleluya, en esta reunión, acerca de por qué razón el Señor nos trajo aquí a la tierra, y si nosotros realmente somos el centro de todo, si todo se trata del hombre, del ser humano, o la explicación, aquí la vamos a encontrar en la escritura, hermano, que es la revelación que el Señor nos ha entregado para las respuestas de todas nuestras preguntas. Amén. Colosenses 1, versículo 16. Aleluya. Vamos a leerlo desde el 15 porque está hermoso esto y tremendo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Aleluya. Como usted ve, hermano, claramente estamos entendiendo desde el principio, ya se está viendo, estamos entendiendo que la iglesia y el mundo entero está direccionada en enfocar el bienestar del ser humano. Usted va a la iglesia porque usted necesita arreglar sus problemas. Usted va a la iglesia porque usted necesita sanar de una enfermedad. Usted va a la iglesia porque usted necesita ser bendecido. Usted necesita, a mí me llama más gente y me dice, hermano, ore por mí, necesito trabajo, no tengo trabajo. Hermano, ore por mí porque necesito, hermano, que Dios me ayude, que Dios me bendiga. Y realmente, hermano, miles de personas seguían al Señor Jesús por eso. Miles de personas seguían al Señor Jesús por una bendición. Buscaban la bendición, la ayuda. Estaban desesperados. Y el Señor vino a ayudar a la gente realmente. Pero una vez que se acabó la ayuda, una vez que termina la ayuda, una vez que tú le dejas de dar a la gente te abandona. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano necesita el bolsillo de Dios, la cartera de Dios, el apoyo de Dios, pero una vez que Dios le deja de dar y le empieza a limitar y le empieza a guiar por otras situaciones, entonces el ser humano se empieza a desanimar y empieza a abandonar los caminos del Señor. Quiere decir que el enfoque del cristianismo, de la búsqueda, era incorrecto. Realmente el Señor Jesús, cuando Él fue a la cruz y cuando Él resucitó, solo se apareció a aquellos que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Un puñado de hombres y mujeres que realmente lo amaban y que realmente estaban interesados en el Mesías. El Señor vino a una nación, ahora vemos la nación de Israel con esa desesperación del Mesías de Israel. Sin embargo, el Mesías ya vino y solo un puñado de hermanos, un puñado de hombres y mujeres aceptó al Mesías, lo amó, lo adoró, estuvo con él en sus aflicciones.
Y el Señor les prometió tronos. Le dijo, por cuanto ustedes estuvieron conmigo en mis aflicciones, yo los sentaré y les daré autoridad, les daré tronos. Y realmente no hay un solo trono en el reino de los cielos, sino que Apocalipsis dice que el siervo Juan vio 24 tronos en el reino de los cielos. ¿Y por qué el Señor le ha ofrecido tronos, autoridad a todo aquel que estuvo con él? Y todo aquel, incluso el Señor ofrece que a su novia amada, a su perfecta, la sentará a su diestra, compartirá su trono. Es algo que yo no alcanzo a comprender. ¿Por qué el Señor va a compartir su trono con una iglesia imperfecta que no tiene para cuándo? Como decía mi abuelita, cayéndose que levantándose. Y Dios va a compartir su trono en el reino de los cielos. Y va a compartir su gloria, su autoridad. Y en el día del juicio a las naciones, su amada estará a su derecha para cojuzgar a las naciones de la tierra. Es algo impresionante para mí. Pero, ¿quiénes son esos que van a ir con el Señor? Bueno, son aquellos que le amaron. Son aquellos que no entendieron el evangelio de que la bendición era para nosotros, de que estábamos en la iglesia para que nosotros recibiéramos la ayuda, para que nosotros recibiéramos el bienestar, sino que estaban en la iglesia para que el Señor fuera reconocido como el Señor en la iglesia, como el Rey, como el creador de todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y estas cosas de las que habla en Colosenses 1:16 son cosas, hermano, que nosotros, nuestra cabeza no alcanza a entender, no alcanza a comprender qué tan grandes misterios el Señor ha creado desde el principio de los tiempos. Tan grandes misterios el Señor ha creado desde el principio de los tiempos. Y estas cosas, por mucho tiempo, la iglesia de Dios no ha podido entender por qué todo lo que ha creado el Señor, así sea bueno o malo, lo creó por Él y para Él. Lo dice claramente esta escritura que nosotros acabamos de leer. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es algo que necesitamos analizar con mucho detenimiento, con mucha calma, para que seamos bendecidos por esta palabra. Desde que el apóstol está hablando aquí, dice que todas las cosas que hay en los cielos. Yo siempre pensé de niño que solo había un cielo, pero la palabra dice los cielos y la tierra. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿verdad? Y que hay en la tierra. En los cielos, hermano, que el Señor creó, hay distintos niveles de cielos, pero así fácilmente podemos identificar 3 cielos, ¿no? Es lo más sencillo de identificar, que es la atmósfera donde nosotros estamos, el aire que respiramos, de aquí a donde se termina el oxígeno, podríamos denominarlo el primer cielo. De ahí para allá empieza el segundo cielo, que son las estrellas, los planetas
y las cosas que hablan de los astronautas, que hablan de las naves espaciales, que hablan del espacio exterior, segundo cielo. Pero hay un punto en el que ya ninguna nave, ninguna sonda puede tomar fotografías. No se puede sondear más allá del Sol, más allá de todas las Pléyades, de todas las constelaciones, las galaxias. Está el tercer cielo, que es donde está la santa ciudad, y otros planetas, ¿verdad?, donde el Señor ha establecido todas las cosas que muchos hermanos son transportados y ven en revelaciones. ¿Por qué le digo muchos planetas? Bueno, primero porque la Biblia dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y si la nueva Jerusalén descenderá del cielo, entonces ¿qué se va a quedar ahí arriba? La nueva Jerusalén es una ciudad que está flotando en el espacio. Y hay una descripción muy exacta acerca de la ciudad que está allá. Pero hay más que la ciudad, porque la ciudad tiene un cupo limitado de habitantes. Ese número exacto es el número que el Señor está completando, o más bien el Espíritu Santo está completando aquí en la tierra, para que pueda venir el Señor Jesucristo por su esposa. ¿Quién es su esposa? La esposa, la amada, bueno, aunque ahorita no es esposa porque todavía no son las bodas, es esposa una vez que se casa. Bueno, el Señor va a venir por su amada cuando se complete el número exacto de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Por eso el Señor no ha venido. Yo recuerdo cuando el siervo Gille Ávila decía, el Señor me ha dicho que yo me voy a ir en el rapto de la iglesia. Empezó a envejecer el siervo y vinieron los ángeles por él, se fue con el Señor. Y no ha ocurrido el rapto de la iglesia. ¿Acaso falló el siervo Gille Ávila? ¿Acaso es correcto que la gente murmure acerca de él, que porque no se cumplió lo que él dijo? No es correcto que la gente murmure, porque Dios dijo que él iba a venir por su iglesia, por su pueblo, mas el número de los redimidos del Señor se empezó a reducir por causa de la apostasía. La misma nación de Puerto Rico empezó a tener iglesias liberales, de esas iglesias donde tienen luces de colores, de esas iglesias donde tienen pantallas y toda clase de decoración, escenografía mundana, de esas iglesias donde tienen altares, pero parece show de concierto. Todo eso, hermano, empezó a llegar a la nación de los siervos de Dios, de los grandes siervos de Dios. Y cuando el Señor vio tristemente que la tierra se estaba llenando de todo eso, no le quedó de otra más que retrasar su venida. Y al retrasarse la venida, el Señor lo hizo por amor. ¿El Señor de cuándo hubiera venido? No sé si tú y yo ya estuviéramos en el cielo o nos hubiéramos quedado, pero el Señor ya hubiera venido por su pueblo, ya hubiera venido por su iglesia. Y el Señor ha retrasado más tiempo su venida porque el número se tiene que completar. Y quiero decirte, hermano, quiero llevarte un pasaje acerca de esto que estamos hablando en Apocalipsis. Aleluya. Entrando a Apocalipsis, vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer, aleluya, en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Está hablando de un tiempo. Está preguntando de un tiempo. Otra vez lo voy a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas. No juzgas. Como decir, ¿por qué no juzgas? ¿Hasta cuándo vas a juzgar? Esa es la pregunta que están haciendo las almas que habían sido muertos por causa del testimonio que tenían. Voy a volver a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, las almas en el cielo clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Qué están pidiendo? Venganza. ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, cuando se complete el número, entonces vienen los juicios. Eso es lo que está diciendo. Las almas están clamando y están diciendo, justo cuando se abre el quinto sello, las almas empiezan a clamar y dicen, ¿cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo vas a juzgar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Como diciendo, ¿cuándo va a derramar las copas de ira a la tierra? Para que allí todos los que han asesinado a los siervos de Dios a lo largo de la historia, todos los que han matado a los siervos de Dios, mueran también y sean juzgados. ¿Cuándo va a derramar las 7 copas de la ira? Y se les contesta y se les da vestiduras blancas y se les dijo, descansen. Usted sabe que la Escritura enseña que cuando un siervo verdadero, una sierva verdadera, en este caso estamos hablando del siervo Gigi Ávila, muere en el Señor, va a descansar. Es llevado a un lugar donde están todos aquellos descansando allí, esperando allí su momento. Pero el siervo Gigi Ávila no murió en una situación trágica, ¿verdad? Esta oración son almas que han muerto en una situación trágica. Han sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dio las vestiduras y se les dijo, tienen que descansar un poco de tiempo todavía hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también deben morir. Hermano, en la historia de la iglesia, los que han muerto por causa de la palabra y del testimonio, nosotros creíamos que pues ya se completó el número, es decir, ahora estamos esperando el rapto de la iglesia y nos vamos a ir sin que nadie muera. Al menos todo el mundo cree eso. Estamos esperando a Cristo, nadie tiene que morir
andamos en las playas, ahorita en diciembre todo el mundo a la playa, andamos en las fiestas, come y come, ¿verdad? Hasta gordos estamos de tanto que nos echamos este diciembre. Andamos en todo. Y yo quisiera pensar, ¿y si Cristo hubiera venido el 25, o el 24, o el 31, o el primero, y todo el mundo en la playa? Esa es la doctrina, eso es lo que Cristo se va a llevar a toda la iglesia así, celebrando las fiestas. Si dice la hermana Dalila, no pude entrar, pastor. Santo Dios, yo creo que ahí, vuélvale a dar, le voy a poner aquí. Vuélvale a dar, hermana. Vuélvale. A ver. Vuélvale a dar al link. Muy bien. Ahí llega una notificación cuando alguien quiere entrar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor va a venir por su pueblo, pero no se ha completado el número de los que tienen que morir en esta misma condición. Cuando se abre el quinto sello, se ve. Muchos aquí ya se están confundiendo, diciendo, hermano, pero no estamos todavía en el quinto sello. Estamos en el 1, estamos en el 2, estamos en el 3. ¿En cuál estamos? Estamos esperando el sexto, hermano. Bueno, hay una confusión total. Hoy este día no voy a hablar de eso porque no me alcanzaría toda la noche para explicarles acerca de eso. Solamente quiero decirles, hermano, para que no se confundan, que los sellos es para nosotros los de este tiempo. Un sello para nosotros no tiene sentido. Es un que le ponen a la factura que le dice pagado. Para nosotros eso es un sello. Y si usted ya pagó la nota, ya pagó la factura, ya usted con esto se presenta y le entregan su material. Para nosotros es un sello. Pero en la Biblia eso no es un sello. En la Escritura un sello es una goma, ¿verdad? Como una pintura, algo así, que se le ponía al rollo, ¿sí? Y se le sellaba con el anillo del rey. Entonces, ese sello lo que hace es pegar el rollo hasta el final. Y se pega el rollo. Ya no se puede abrir. Entonces, en este caso nos está hablando de 7 sellos, 7 gomas, ¿verdad? Selladas, y no se puede abrir. Si se arranca, cuando el mensajero que lleva el rollo se va a dar cuenta, el que recibe, que eso ya fue abierto, que eso fue violado, un sello. Ese es un sello. Entonces, el sello, cuando se abre el sello, viene una revelación. Aquí en esto, en el Apocalipsis, cuando se abre un sello, viene una revelación. Cuando se abre otro sello, viene otra revelación. Cuando se abre otro sello, viene otra revelación. No quiere decir que los sellos es tal cual uno tras de otro, sino que uno tras de otro fue entregada la revelación. En este caso estamos hablando de que cuando se abrió el quinto sello, se le entregó esta revelación de los que claman en el altar, de las almas que claman en el altar, pidiendo que vengan los juicios a la tierra. Eso es todo. No podríamos decir más que eso, hermano. Muy bien. Ahora, hermano, volviendo a lo que empezamos con Colosenses 1:16. La Escritura habla de los cielos, ¿verdad? Y ocurrió algo terrible en los cielos. Ocurrió algo que la Biblia explica claramente. Vamos a Isaías 66. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 66. Amén. Isaías 66, capítulo 66, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Vamos a volver a leer. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, los cielos nuevos y la tierra nueva, yo no entiendo por qué si los cielos que Dios ha creado ya no sirven o por qué el Señor los va a desechar. ¿Por qué el Señor va a crear nuevos cielos? Yo entiendo que el Señor va a crear nueva tierra porque esta tierra se ha derramado mucha sangre y se ha pecado al nivel en que requiere Dios una nueva tierra para que siga sus propósitos. Yo entiendo el asunto de nueva tierra, pero ¿por qué nuevos cielos? Los nuevos cielos tienen que ser creados porque en los cielos que están ahora sucedió algo terrible en el pasado y ha llegado el momento, ha llegado la hora en que sean desechados aquellos lugares que fueron profanados por aquellos ángeles que desobedecieron al Señor. Esto lo habla un poco en 2 de Pedro, poco antes de llegar a Apocalipsis. Dice la Escritura, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra vez, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de que algo terrible sucedió en el pasado. Algo espantoso sucedió en la misma presencia de Dios, en la misma gloria de Dios. No solamente la tierra ha pecado, no solamente la tierra ha transgredido la ley de Dios, sino también en el cielo se ha transgredido la ley de Dios. Y aquí nos explica que fueron un grupo de ángeles que transgredieron la gloria de Dios y el Señor no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. Así dice la Escritura. Aquellos ángeles fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, es decir, cárceles, es decir, lugares donde la luz no está, donde no se puede ver ni las manos. Ahí están estos ángeles en esas prisiones y están esperando el día del juicio. Un poco más adelante, capítulo 3, versículo 6. Ahí está tratando de conectarse la hermana Marina, ¿verdad? Capítulo 3. Dice, 2 de Pedro 3, desde el versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Yo eso lo entiendo muy bien, que la tierra ha transgredido la ley de Dios y esta tierra va a ser quemada totalmente, va a ser destruida totalmente. Un hermano me hacía una pregunta y me decía: hermano, ¿y cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el arrebatamiento. El día del Señor es este que está diciendo Pedro, acerca de que el Señor va a quemar la tierra. ¿Cuál es el día del Señor? Porque dice, porque el día del Señor vendrá. ¿Cuál mero es el día del Señor? ¿Cuando el Señor venga o cuando queme la tierra? Me hace esta pregunta. Yo le dije, vamos a la Escritura, hermano. No podemos nosotros decir cosas que no están escritas. Dice la Escritura, 2 de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces quedamos peor aquí. Bueno, ¿qué no el Señor va a venir como ladrón en la noche? Sí, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y cuando venga, entonces los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, hermano. O sea, ese día que el Señor venga, ¿todo será quemado? No será quemado. No podemos decir que el día que el Señor venga, toda la tierra será quemada. Entonces, ahí donde el pueblo de Dios no puede entender a qué se refiere el día del Señor. Hay una gran confusión en el pueblo de Dios y no puede ver, aunque aquí está descrito claramente, pero el pueblo de Dios no lo puede ver. Pero hoy este día estamos aquí reunidos, hermano, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de todas estas cosas que el Señor quiere que su pueblo entienda, porque el Señor ya viene por su pueblo y su pueblo debe entender todas estas cosas en la medida de lo posible o hasta donde el Señor lo permita, en la profundidad que el Señor lo permita. Y quiero decirle que la explicación es esta. Dice la Escritura, 2 de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. O sea, que está sentando una base sobre la cual vamos a correr la explicación del día del Señor. No ignoréis esto, que para con el Señor un día, diga conmigo, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahí está toda la respuesta. Aunque vamos a leer todo el pasaje, pero ahí está la respuesta. Cuando el Señor dice un día, se refiere a 1000 años. Dice la hermana Dalila que no puede entrar. Le voy a pasar el teléfono a la hermana Rosy para que le explique y le ayude a la hermana a entrar. Amén. Ahí va, vamos a ver. Muy bien. Le comparto a mi hermana el número de teléfono para que ayude a la sierva. Aleluya. Se llama Dalila. Muy bien. Entonces la respuesta, hermano, está en este pasaje. El día del Señor no es un día, sino es un periodo. Dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ven? Es decir, el día que el Señor empiece, el día del Señor va a empezar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza el día del Señor. ¿Por qué? Porque mire, hermano, en este momento, ahí está. Aleluya. Muy bien. En este momento, hermanos, la iglesia no está preparada para ir con el Señor. Pero el Señor va a permitir que su iglesia se prepare y que su novia se prepare y que su novia se despoje de todo el peso que la agobia. Va a permitir que su novia esté lista para el arrebatamiento dentro de poco. De verdad, dentro de poco la iglesia estará lista para el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, hermano, va a ser despojada hasta del dinero. Y el dinero que hoy conocemos como billetes será digital. Y cuando el dinero sea digital, entonces muchos hermanos van a entrar en una disyuntiva terrible. Van a decir, ¿nos registramos en el nuevo registro internacional? O mejor no. Porque ya no se podrá, hermano, dentro de muy poco tiempo, el pueblo de Dios será oprimido. Porque el pueblo de Dios ahorita es feliz, celebra Año Nuevo. Y yo quiero hacerle una pregunta. Si nosotros somos de la luz y del día, ¿por qué nos abrazamos a la medianoche, el 31 de diciembre, y decimos feliz año? Si la Escritura dice en Génesis 1, y fue la tarde a la mañana, un día. Yo no he encontrado en la Escritura que diga que el día empieza a las 12 de la noche. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que dice la Escritura, respetamos lo que dice la Escritura y hacemos como el mundo? Todo lo que el mundo hace, nosotros también lo queremos hacer, pero cristianamente. Cumpleaños cristianos, Navidad cristiana, el feliz año cristiano también, el año nuevo cristiano. Pero la Escritura dice claramente, fue la tarde a la mañana, un día. Aleluya. Sí. Sí, me dice la hermana que ahorita no va a poder, pero para la próxima. Aleluya. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros que somos de la luz, no tenemos nada que andar haciendo a las 12 de la noche celebrando Año Nuevo. Porque para nosotros así no es. Aleluya. Muy bien. Entonces, el día del Señor empieza en el arrebatamiento de la iglesia y, como les leí hace rato de aquellas almas que claman, ¿verdad? Se les dijo, van a seguir muriendo más cristianos. Cuando se complete el número de cristianos, entonces vendrán los juicios de Dios a la tierra, que se refiere a las 7 copas de la ira de Dios. Mientras no se complete el número que han de morir de los cristianos, porque hay un número señalado exacto de los cristianos que tienen que morir desde que empezó la historia del mundo, más bien dicho, desde que Cristo, ¿verdad? O el Espíritu Santo levantó la iglesia de Cristo. Desde ese día empezaron a morir cristianos. Acuérdense a quien apedreaban, a Esteban. El alma de Esteban estaba aquí clamando y diciendo en el cielo, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar mi muerte? Y el Señor le dijo, descansen hasta que se complete el número, un número exacto. Entonces será
vengada la muerte de todos los siervos de Dios, con las 7 copas de la ira de Dios al mundo. Entonces, los 1000 años que nosotros entendemos que es el gobierno de paz de Jesucristo en Israel y en toda la tierra, terminan con algo terrible. No termina bien, termina con algo terrible. Así como en el cielo, todo empezó con algo terrible. Empezó con la transgresión. ¿Usted cree, hermano, que en 1000 años la tierra pueda ser poblada? Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres darán a luz muchísimos más hijos de los que dan ahora, porque el diablo no ha enseñado que la mujer nomás tenga 1 o 2. Pero en aquel tiempo, en el milenio, tendrán muchos hijos las mujeres. Y se llenará la tierra otra vez. Y se poblará la tierra otra vez. Pero terminará con algo terrible, terminará con la transgresión otra vez. Porque el diablo será suelto y saldrá a engañar a los moradores de la tierra. De esa misma manera, muchos ángeles han sido soltados de sus prisiones y han salido a engañar. Ángeles príncipes, que la Biblia le llama principados. Príncipes, que Colosenses 1:16 le llama que el Señor creó los principados. Y quiero regresar un momento aquí a Colosenses 1:16, donde habla acerca de que todo lo creó Dios por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados. El Señor no creó principados demoníacos. El Señor creó principados de ángeles buenos. El ejército de Dios, Dios lo creó con diferentes rangos y les dio responsabilidades, dominios, y les dio a guardar secretos, y les dio tronos, y les dio potestad, gobierno. Pero ellos no respetaron. Ellos creyeron que toda esa autoridad que el Señor les había dado nunca la perderían. Nunca pensaron que serían desechados un día, que no alcanzarían el perdón ni la misericordia. Ni aunque se humillaran, ni aunque rogaran, ni aunque patalearan, no habría misericordia para ellos. Pero así como el diablo saldrá de su prisión cuando sea cumplido el tiempo a engañar a las naciones, hoy en día que estamos finalizando ya la era de la iglesia, también principados, también muchos demonios están saliendo a la tierra porque saben que le queda poco tiempo. Así como Satanás será echado al abismo, también muchos demonios, si no es que todos, serán echados al abismo. Pero la historia del mundo, de este mundo actual que nosotros conocemos, termina otra vez con la transgresión. El mundo y la gente malagradecida. Imagínense, hermano, después de haber vivido las catástrofes que vendrán a la tierra, después de haber vivido los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, después de haber vivido el juicio contra la gran ramera allá en Roma, después de haber vivido el azote del anticristo que gobernará toda la tierra y que hará que toda la gente se ponga la marca de la bestia en la frente o en la mano, después de haber visto y vivido tantas cosas terribles en la tierra, empezará el milenio y el Señor traerá 1000 años de paz, de bendición y de prosperidad. Pero la gente malagradecida es malagradecida aquí y en el siglo venidero. De nada les servirá la prosperidad
Es como el sueño americano. Dice, yo me voy a Estados Unidos porque necesito recursos, necesito la bendición, allá está la bendición, ¿sí? Pero una vez que llega a la bendición y empieza a vivir en la tierra prometida y empieza a tener todas las comodidades posibles, empieza la transgresión y empieza la apostasía. Lo mismo ocurrirá en el milenio. Habrá tanta bendición, tanta prosperidad, tanto bien. La Escritura dice que las ciudades que fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por el ocio. Fueron destruidas porque aquella gente que está prosperada, bendecida, ya nada más está en su hamaca rascándose la barriga. Ya no busca a Dios. Ya no tiene necesidad de hacer eso. ¿Cómo es posible que el diablo será soltado del pozo del abismo, saldrá a engañar a las naciones y las naciones se van a ir con él y juntará a Gog y a Magog? O sea, juntará millares y millares y millones. Ahí lo dice la Escritura. En el pleno milenio, después de que el Señor los ha bendecido, después de que el Señor les ha dado toda la prosperidad, David y por haber, todos esos millones de malagradecidos, mira, ahí está la hermana Clau. Todos esos millones de malagradecidos van a irse con Satanás y le harán la guerra al campamento de los santos, que es la Jerusalén terrenal. Entonces, el día del Señor empieza en el arrebatamiento de la iglesia y termina hasta que descienda fuego del cielo y destruya toda la tierra. Y solamente hasta entonces el Señor sacará a los últimos redimidos y salvos en el milenio. Porque el Señor quiere ver. Ahorita nosotros decimos, Señor, dame la oportunidad de ir a la Nueva Jerusalén. Quiero ser salvo. El Señor nos está dando la oportunidad y ha prolongado la venida de Cristo lo más que ha podido para que más entren, porque Él quiere completar el número de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Una vez que se complete el número, la puerta se cierra. La venida del Señor será cuando venga el Señor por su pueblo. Cuando venga el Señor por su iglesia, entonces empezará algo terrible aquí en la tierra. Y la gente entonces clamará y gritará. Millones de cristianos pedirán misericordia y dirán, ¿por qué no nos fuimos en el arrebatamiento? ¿Sabe por qué no se fue, hermano? Porque usted estaba muy ocupado, como Marta, que el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido una sola cosa. Una sola cosa es necesaria. Y ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y María se sentaba a los pies del Maestro y escuchaba la palabra del Señor. Todos aquellos hombres y mujeres alrededor de la tierra, buscando al Señor día y noche, queriendo más de Cristo, están esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor va a venir por ellos. Muy pronto, va a venir por nosotros. Y los millones que se quedarán, hermanos liberales, hermanos que no quisieron sujetar su vida a la preciosa persona del Espíritu Santo, hermanos que están muy ocupados en su trabajo, en su negocio, en su vida terrenal, les va a tomar desapercibido, van a estar desapercibidos en el rapto de la iglesia. Entonces, hermanos, millones que se quedarán, clamarán. En aquel día clamarán de verdad. En aquel día estarán dispuestos a dar sus vidas por Cristo. En aquel día estarán dispuestos a ser degollados en la guillotina por Cristo. En aquel día se les dirá, la marca y comes. O si no, guillotina
En aquel día los hermanos estarán dispuestos a la guillotina por Cristo. Y todos esos millones de cristianos que mueran por Cristo, dice la Escritura claramente, que resucitarán. ¿Sí lo quiere leer conmigo? Vamos a abrir Apocalipsis. Aleluya. Capítulo 20. Y otra vez vamos a ver los tronos. Dice el versículo 4. Y vi tronos. Santo Dios. Otra vez los tronos. Empezamos con el asunto de los tronos y seguimos con los tronos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Otra vez los decapitados. Solo que estos son los decapitados después de que el Señor venga por su iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la promesa para todos los hermanos que no puedan irse porque están muy ocupados ahorita. No hay tiempo para buscar al Señor. Yo no me puedo desvelar en las vigilias, en la oración, 3 de la mañana. Es mucho, es muy pesado para mí eso. ¿Cuántos hermanos me han dicho eso? No, hermano, es que es muy pesado para mí eso. Muy bien, hermano. Ya habrá tiempo. Después del arrebatamiento de la iglesia se te va a ir el sueño. Cuando el Señor levante a sus redimidos, entonces clamarás. Entonces ayunarás. Ayunarás porque no va a haber que comer. Y tendrás la única salvación. Tú mismo te vas a tener que ir a entregar para que te maten. Y entonces el Señor promete que todos aquellos que no se marquen, todos aquellos que no pongan esta marca del anticristo en la frente y en las manos, resucitarán, lo que la Biblia le llama en el día postrero. Si recuerda, ¿verdad? Cuando esta misma Marta le reclamaba al Señor Jesús y le decía: Señor, ¿por qué no viniste cuando Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no le sanaste? ¿Por qué lo dejaste morir? Porque la Biblia dice que el Señor hizo tiempo. Dice que no fue rápido, sino que hizo tiempo. Como que estaba esperando que Lázaro se muriera. Llega allí con Lázaro y lo resucita. Lázaro, Lázaro, sal fuera. Si recuerdan, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Lo resucita. Aleluya. Y cuando lo resucita, antes de resucitarlo, Marta le empieza a reclamar al Señor. Le dice: yo sé que Él resucitará en el día postrero. Si recuerda, ¿verdad? El día postrero es lo que todos los judíos sabían, que un día iban a resucitar sus muertos en el día postrero. Si recuerda, ¿verdad? La Escritura que se habla en Daniel, en el último capítulo de Daniel. Aleluya. Sí, estamos ahí. Ezequiel, Daniel. Y de ahí al último capítulo de Daniel. Aleluya. Que es el capítulo 12. Dice la Escritura en el versículo 8: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del fin. Aquí es donde yo entiendo, hermano, que a Daniel se le fue mostrado el Apocalipsis, una parte del Apocalipsis. Y le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo empieza el fin? El fin empieza cuando Dios habla con Juan, o el ángel habla con Juan y le muestra el Apocalipsis. Porque el Señor dijo que estas cosas estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que se le fue revelado al apóstol Juan el fin, y ahí empieza el fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, y purificados los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, le habla directamente a Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este es el día postrero, cuando Daniel resucitará aquí en la tierra. Eso va a suceder dentro de poco. Falta muy poco para que Daniel resucite y reciba su heredad y reciba su posesión. Ahorita está reposando Daniel, pero él se levantará en este día postrero que empieza en el milenio. En el milenio van a resucitar todos aquellos que han recibido la promesa de resucitar. Por eso Marta le decía: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y el Señor lo resucitó en ese día que estaba ahí, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, amados hermanos. Dice Apocalipsis 25: pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles otros muertos? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Acaso es los hermanos que van a resucitar ahora en el arrebatamiento? No, esa no es la primera resurrección. Ese es el arrebatamiento de los redimidos del Señor. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿verdad? ¿Sí ha leído usted ese pasaje? Cristo, las primicias. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, las primicias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Padre. A ver, anoté mal aquí. Primicias. Aleluya. Primera de Corintios 15, 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice así, desde el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo viene, se levantan los que son de Cristo. Luego, el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? Cuando entregue el reino, ¿quién? Cristo entregue el reino al Dios y Padre
¿Cuándo es el fin? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Santo Dios. ¿Cómo? ¿No ha suprimido entonces todo dominio? No. ¿Toda autoridad? No. ¿Toda potencia? No. ¿Cómo es que eso que decimos que tenemos toda la autoridad? Eso no es cierto, no tenemos toda la autoridad. Tomamos autoridad. ¿Cómo es eso que tomamos autoridad? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién es el príncipe de este mundo ahorita? Satanás. Él es el príncipe de este mundo. No ha sido destronado Satanás de su trono que él tiene, el trono de Satanás. Y en muchas iglesias está el trono de Satanás. Porque ahí no está el Espíritu Santo, sino que están espíritus engañadores. La iglesia mundial, internacional. Es algo terrible lo que está pasando en estos tiempos. Espíritus haciendo milagros, espíritus haciendo sanidades, espíritus inmundos profetizando. Sí, en vez de llamarse palabra de ciencia, se llama adivinación. Espíritus adivinando. Y la gente feliz. Que le digan, yo te conozco. Tú vives en tal lugar, en tal casa y tal. Y tú estás pasando por esta situación y esto otra. Y la gente empieza a llorar. Eso mismo hacen los brujos. Cuando una persona va al brujo y al hechicero, el hechicero es poseído por un demonio en la sesión. Pero ellos no están en luz, como nosotros ahorita estamos en luz. No, los hechiceros y los brujos te dicen, tiene que pasar acá adentro, a un cuarto oscuro. En ese cuarto oscuro es poseído el brujo y empieza a hablar con la voz de su papá. Ay, mi papá, mi papá, mi papá. Ese es mi papá. Que eso es lo que hace el demonio. Y aunque el alma de aquel está en el infierno, es como si el demonio conociera el sonido de la voz, los detalles, ciertos detalles de la vida del que está en el infierno y los empieza a hablar. Y entonces la gente empieza a impresionarse tanto. Y ya nunca deja al brujo porque le dijo toda la verdad. Bueno, lo mismo pasa ahora en este tiempo en las iglesias. Ministerios falsos, que no es el Espíritu de Dios el que los está usando, sino es un espíritu de pitoniza, de adivinación, que hablan y le dicen a la gente los detalles y la gente cae de rodillas ahí. ¿Sí? ¿Y sabe qué crea eso? Crea una adicción. Crea una adicción al profeta. Crea una adicción al que le está ministrando de esa manera. Y la gente se vuelve dependiente de los ministros. Se vuelve dependiente del que le ministra de esa manera. Por eso empecé esta clase diciendo, hoy estamos en el tiempo en que los pastores, los ministros o los reconocidos atraen la gente hacia sí mismo. Ellos son los ungidos del Señor, ellos son los profetas del Señor. Y la gente tiene que venir a ellos, buscarlos a ellos y recibir la oración de ellos. Ese es el tiempo en el que estamos. Antes no era así. Antes la gente venía a Cristo, al altar, a buscar al Señor. Se metía en ayuno y oración buscando al Señor. Antes no había estos falsos profetas que hay ahora. Estas iglesias que hay ahora. No había eso.
La gente buscaba a Cristo en un lugar de oración, en un lugar de ayuno. Buscaba la presencia de Dios. Y el Señor le respondía y le visitaba y le ministraba. Era una relación directa. Ahora se necesita un intermediario, como los católicos con la Virgen María. Ahora se necesitan los profetas de hoy en día, los intermediarios de hoy en día. Si ellos no te dan la unción, si ellos no te transfieren la unción, entonces tú no tienes la unción. Así es ahora. Y hermanos, tenemos que volver a Cristo. Por eso empecé yo así. Tenemos que volver a Cristo, porque el centro de la creación es Cristo. Los cielos fueron creados para Él. Los principados fueron creados para Él. Las potestades fueron creadas para Él. Todo está sujeto a Él. Hasta el diablo está sujeto a Él. Todo está sujeto a Él. Nadie puede, o sea, el diablo no puede ponerse a pelear al tú por tú con Cristo. No. El diablo se humilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él le ha concedido que sea el príncipe de este mundo en este tiempo. Y el mundo está gobernado por Él. Y Él junta a los presidentes y hacen reuniones en el G20. Y van a Roma a recibir todos los presidentes estos que van al G20, G8. Van a recibir órdenes, ¿verdad? Para seguir vacunando a la gente, seguir implementando el plan demoníaco que se está llevando a cabo en la tierra. Y Él es el príncipe de este mundo. Él está en la apostasía. Él está gobernando todas las cosas. Por eso no es que Cristo esté reinando. Cristo no está reinando. Cristo nada más es Rey y Señor. Cristo no es Rey y Señor de los vanagloriosos. Cristo no es Rey y Señor de los mentirosos. Cristo no es Rey y Señor de los orgullosos. Cristo no es Rey y Señor de nadie que no sea como Él o como su Espíritu Santo, que es humilde, que es sensible, que es... Nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de todo. Ejemplo os he dado. Y nosotros debemos humillarnos por las madrugadas, por las tardes, todo momento, diciéndole: Señor, yo necesito ser como Cristo. Yo necesito más de Cristo. Yo necesito que me permitas pasar por lo que tenga que pasar antes de tu venida, antes de levantar a tus redimidos, a tus escogidos, antes, Señor, de que venga el día del arrebatamiento. Porque después de ese día, Señor, las puertas de la Nueva Jerusalén ya no se abrirán. Cuando se complete el número de los habitantes de la Nueva Jerusalén, las puertas de Jerusalén se cerrarán, las Nuevas Jerusalén se cerrarán. Y ahora, todos los hermanos que se queden después del arrebatamiento, de los redimidos, de los habitantes de la Nueva Jerusalén, aunque no se ponga la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano, aunque vayan a la guillotina y pierdan su vida por causa de Cristo y por amor a Cristo y a su palabra, ya no podrán ir a la Nueva Jerusalén, sino que la Escritura es clara y dice: a ellos se les ha concedido resucitar. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Apocalipsis 20 lo dice claramente. Cuando todos aquellos decapitados resuciten al empezar el milenio. Bienaventurado y santo, Apocalipsis 26, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hay un gran mérito para todos aquellos hermanos que venzan al anticristo. ¿Usted se quiere quedar a luchar contra el anticristo? ¿Qué quiere usted? Porque la Escritura dice
que todos aquellos que participen de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que cuando sean resucitados, ya no morirán. O sea, murieron una vez. Murieron una vez. Fueron decapitados porque no se sellaron ni en la frente ni en la mano. Murieron una vez. Por haber hecho eso, el Señor los resucitará y le llama la primera resurrección. Millones resucitarán en el milenio. Espero que sean millones. Bueno, yo espero que sean millones. Que resuciten en el milenio por no ponerse la marca de la bestia. Entonces el Señor les dirá, ahora ya no van a morir. Ya no hay segunda muerte. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. Nada más sobre los que no resuciten. Es decir, hay gente que va a llegar al milenio viva. Allá en Israel y también aquí en México y también en los Estados Unidos. Hay gente que va a llegar al milenio viva, pero está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No porque lleguen al milenio vivos. Si ahorita un joven está muy joven, está jugando sus videojuegos, no sé, está distraído, haciendo cosas que no, llega el arrebatamiento de la iglesia, de los escogidos del Señor, se queda porque no está santificado, porque no está preparado, porque no ha dejado todas las cosas del mundo. Él sabe, por la predicación de la palabra, por sus padres, por ir a la iglesia, por las redes, sabe que no tiene que marcarse, que tiene que huir, que tiene que escapar de los drones que los perseguirán, de toda la tecnología que el gobierno va a implementar para perseguir a todos los no registrados, por no decir a todos los no vacunados, a todos los no registrados. El joven sabe que tiene que huir. El joven sabe que tiene que salir de las ciudades. El joven sabe que tiene que buscar la supervivencia a como dé lugar. Es posible que sobreviva al anticristo. Dios va a permitir que algunos sobrevivan al anticristo, jóvenes sobre todo. Pero el hambre va a ser tan terrible. La situación va a ser tan terrible, el caos va a ser tan terrible, que yo no sé cuántos sobrevivan. Pero los que sobrevivan aún no han muerto. Aunque entren al milenio, aunque Cristo descienda a esta tierra y Él traiga su reino de paz y prosperidad, aquel joven que sobrevivió a todo entrará al milenio. El anticristo será atado y echado al lago de fuego, el falso profeta. Satanás será encerrado en el abismo, los demonios. Aquel joven que sobrevivió al anticristo entrará al milenio, pero está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a llegar el momento en que va a morir. Tal vez se case en el milenio, tal vez tenga hijos, pero de que va a morir, va a morir. Porque todos tenemos que dar cuenta un día. Todos tenemos que morir un día. Pero aquel que muera en el tiempo del anticristo, sin marcarse, sin dejarse sellar por el diablo, y que sea decapitado, lo dice textualmente la Escritura, decapitado, porque va a haber gente que va a tomar armas, hasta cristianos van a tomar armas, y va a empezar como una guerra civil, todos contra todos, por la supervivencia, por la comida. Yo recuerdo una hermana que empezó a contar cómo un día fue arrebatada en pleno culto y cuando fue al reino de los cielos llevada por el Espíritu de Dios, al instante
descendió otra vez a la tierra, pero cuando descendió a la tierra, había descendido a los días del anticristo. Dice que vio la misma ciudad, el mismo lugar donde había sido llevada, pero ahora estaba transportada unos años más adelante. Y vio cómo en esa calle, esas 4 esquinas, había una destrucción, había una mortandad, había unas máquinas de esas que son para mover la tierra, pero que esta vez movían a los cuerpos muertos, apilados en las calles. Movían a los cuerpos que estaban allí, que solamente los amontonaban, los movían para que pasaran convoy de militares. Y veía a una mujer dando a luz. Y ella lloraba al ver esta experiencia terrible. Y esta mujer daba luz. Y había un grupo de personas y de hombres que mientras esta mujer daba luz, ellos afilaban los cuchillos y decían: al fin vamos a comer carne fresca después de mucho tiempo. Inmediatamente cuando esta mujer dio a luz, le cortaron el cordón umbilical y trajeron al bebé y se lo comieron. Y esta hermana lloraba terriblemente y decía: qué horror tan grande será en aquellos días. No habrá misericordia, no habrá piedad. Será el mismo infierno en la tierra. Por eso, hoy es tiempo, hermano, que nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios. Clamemos, busquemos y pidamos misericordia al Señor para que no nos perdamos y para que nos vayamos con Cristo antes de que vengan esas terribles cosas. No porque la Biblia dice que los que sean decapitados serán sacerdotes de Cristo, no vayas a pensar tú: bueno, pues entonces me quedo entonces, porque será terrible, mi hermano, será terrible. Por eso es necesario, hermano, que hagamos una oración antes de finalizar y oremos al Señor y le pidamos de su Santo Espíritu y de su guianza. Amado Señor y Salvador, tú que moras en el cielo, Señor, nosotros en la tierra, Padre, he compartido, Señor, la palabra, hemos todos recibido esta palabra, Señor, y hemos sido partícipes de esta reunión. Y hemos escuchado, Señor, aleluya, cómo tú nos has hablado en este día. Y sabemos, Padre, que esta es palabra de Jehová. Y sabemos, Señor, que está en tu corazón que nosotros seamos librados de todas estas cosas. Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ayudes a tu iglesia, que ayudes a tu pueblo, que ayudes, Señor, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Que lo ayudes, Padre Celestial, para que pueda ser edificado. Que lo construyas como casa espiritual, como piedra viva, Señor. Para que cuando tú vengas nos encuentres listos para partir. Porque si no es así, Señor, será terrible, oh Padre, para todos aquellos que están distraídos, que no oyen, ni escuchan, ni atienden. Te pido misericordia, Padre. Sígueles hablando, sígueles buscando, síguele dando palabra de Jehová, Señor, porque el tiempo se nos está acabando, Padre. Y si ahora no te buscamos por gusto, nos vas a dar un poco de tiempo que te busquemos a fuerza, forzados. No son los juicios de las 7 copas, pero sí son llamados que vendrán a la tierra, a las ciudades, a las naciones, para que tu pueblo te busque, Señor, y sea librado de todo esto, Señor. Muchas gracias te doy, muchas gracias te damos en este día, por tu gran misericordia, por tu gran poder, que nos has permitido, Señor, aleluya, ser impactados por tu palabra, porque todo es para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén
Aleluya.